Hola, hola, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, una vez más compartiendo la palabra, la poderosísima palabra del Señor, que siempre, siempre es de bendición para nuestras vidas, amén. En esta tarde, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartirla con los que van a poder ver este video, o los que se interesan en la palabra del Señor, créame que va a ser de gran bendición para su vida si es que la pone por obra y la hace parte de la suya. Amén. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde se encuentra en Mateo 7, del capítulo 15 hasta el 20. Vamos a ver qué nos dice la poderosa palabra. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por intermedio del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Amén. Y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos, higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ayúdame, Espíritu Santo, unción en esta tarde para poder comprender este mensaje. Por favor, guíame a la interpretación que edifique nuestros corazones. Como podemos ver acá, que la Escritura dice: guardaos de los falsos profetas. Muchos en este tiempo, muchos se puede autoproclamar como un profeta. Bendito sea el Rey que vive. Pero bendito es el nombre del Rey, Jesús es su nombre, que nos deja una enseñanza para identificar a los falsos profetas. Bendito sea el Rey. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Amén. Pero tenemos que tener algo muy en cuenta y muy importante ahí. Que Jesús está enseñando Él. Jesús es el que está enseñando. O sea, ya estaba Jesús enseñando, ¿cierto?, que eso iba a acontecer. Y hasta hoy en día eso acontece. En todos los lugares, amén, puede haber un falso profeta. Pero ¿cómo lo podemos ver? Dice aquí que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, dice, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Muchas veces nosotros cometemos el error y caemos en ese error. Frecuentemente puede ser, amén, cuando nosotros empezamos a juzgar por la apariencia o empezamos a aceptar a las personas por la apariencia o por lo que ellos puedan tener. Ese es un error común que se ve en muchos lugares. Amén. Y no solamente dentro de las congregaciones, sino que en muchas áreas en lo cotidiano puede verse reflejado, ¿cierto? Se puede ver reflejado tanto como nosotros tratamos a una persona que anda bien vestida, ¿cierto?, o como otra que anda súper mal vestida. Y hacemos esa diferencia. Y al hacer esa diferencia, nosotros estamos juzgando desde adentro, desde la maldad, desde la rapacidad que hay en nuestro corazón, porque estamos juzgando lo que vemos y no juzgamos lo que ellos verdaderamente son, y que ellos no son que ellos no son lo que se les ve por su exterior, sino que realmente son lo que sale de su interior. Bendito sea el Rey que vive. Por ejemplo,
Si yo viniera a usted proclamándome un profeta, amén, ¿qué es lo que yo voy a estar enseñándole a usted? ¿Qué es lo que va a estar saliendo de mi corazón hacia usted? Lo que va a salir de mi corazón le va a edificar su vida, le va a construir su vida, le va a enseñar a llevar fruto, le va a ayudar a mantenerse en la fe en Jesucristo, porque tenemos que entender que aquí es Jesús, el Señor, es el que está diciendo, guardaos de los falsos profetas. No es otro. Amén. Entonces dice que nosotros a ellos los vamos a conocer por sus frutos. ¿Cómo yo y usted vamos a ser conocidos? Por nuestros frutos. Y no solamente por los hombres que nos ven, sino por el Señor también. Porque Él dice en su palabra, ¿cierto?, que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Y que si nosotros no permanecemos en Él, que es la vid, los vamos a secar. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir con esta interpretación? Que no vamos a servir para nada porque estamos fuera y lejos del Señor Jesús, que Él es la vid donde nosotros tendríamos que estar para poder permanecer con vida. Bendito sea el Rey. Amén. Pero muchas veces vienen a nosotros autoproclamándose, ¿cierto?, profeta, pero sus frutos los delatan. Ay, Señor, ayúdame. No sé para dónde me están metiendo. Sus frutos los delatan. Amén. Pueden llevar años en una congregación, años proclamando el nombre del Señor. Pero ¿y su fruto? Aquí no estamos hablando de lo que podemos lograr, de lo que podemos alcanzar, de lo que podemos hacer. No, es que yo he luchado tanto y por eso ahora estoy viendo fruto. No estoy hablando del fruto que proviene de la vanidad. Estoy hablando del fruto que se acumula en el reino de Dios, con la doctrina que proviene de Jesús el Señor, el Cristo vivo, el Cristo de gloria. Estoy hablando de esa enseñanza que viene cargada de vida y vida eterna que el Señor dejó para que yo pudiese llevar fruto y glorificar al Padre por intermedio de Él, de Jesús, el Hijo del Dios viviente. No estoy hablando de logros materiales, no estoy hablando de metas vanas que tal vez vas a alcanzar, pero con su tiempo van a desaparecer. No estoy hablando de la cantidad de dinero que tú puedas haber alcanzado en su momento o en este momento. Pero dice el Señor, la palabra del Señor, que las riquezas son inciertas, que hoy las puedes tener. Solamente que tienes que tener la sabiduría, la enseñanza correcta para poder darle un buen uso a las bendiciones que el Señor está poniendo en tu mano. Bendito sea el Rey que vive. Pero si no entendemos eso, vamos a correr el riesgo, ¿cierto?, de poder recibir a esos falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Con qué intención vendrán a nosotros? Bendito sea el Rey. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hermano, pero sabe que yo soy piadoso. Hermano, sabe que yo ayudo. Hermano, sabe que yo sirvo. Hermano, ¿sabes qué? Te digo algo de parte del Señor. Sigue haciéndolo y no te detengas. No te detengas. No te detengas. Porque el que juzga no eres tú.
El Señor está viendo todo lo que tú haces, todo lo que tú haces. Pregunta, por ejemplo, ¿dónde me conviene estar a mí? ¿Me conviene estar en el camino donde estoy llevando fruto? ¿Donde tal vez se están aprovechando donde yo estoy llevando fruto? Donde tal vez yo estoy creyendo en una enseñanza, pero donde yo estoy creyendo en una enseñanza, hay lobos rapaces, hay falsos profetas que se están aprovechando. ¿De qué se están aprovechando? De que tú estés creyendo en una palabra del Señor y al punto de que te empiecen a mirar como una fuente de ganancia. Pero déjame decirte, no importa que te vean así. Bendito sea el Rey. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe que tú estás glorificando su nombre, porque Él conoce tu corazón. Bendito sea el Rey. Aquí dice el Señor que hay falsos, que son falsos pero están. Son falsos pero están dentro. Amén. Lo importante es que nosotros tenemos que mantenerlo en fe. En fe. ¿Podemos enfrentarlo a esa circunstancia? Sí. ¿Cómo? Como un obstáculo más en el camino. Pero tú no te puedes detener en tu camino. Tú tienes que seguir sirviéndole al Señor. Bendito sea el Rey. Eso quiere decir que ya tenemos la herramienta para identificar quiénes son los falsos profetas. Amén. Dice así, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dígame usted, si usted es un árbol y yo soy un árbol, ¿qué fruto está dando este árbol? ¿Qué fruto está dando este árbol que se está viendo reflejado hacia el exterior, hacia afuera? Pero este árbol tal vez no habla nada, solamente se están viendo sus frutos. ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que serán esos frutos que están creciendo en este árbol al punto de que esos frutos están glorificando a Dios por intermedio de Jesús? No sé si usted está entendiendo el mensaje, pero no estamos hablando de un árbol con hoja, estamos hablando de un árbol con fruto que glorifica al Padre por intermedio de su Hijo Jesucristo, porque el Señor dice que para eso fuimos llamados. Él nos llamó para llevar fruto y para que nuestro fruto permanezca. Bendito sea el Rey que vive. Hermano, y si ese fruto permanece, el Señor dice, pedid todo lo que queráis. Bendito sea el Rey, porque así es glorificado el Padre, con los frutos que nuestro Señor Jesucristo nos da a través del Espíritu Santo, a través de su enseñanza. Tenemos que entenderlo, hermano amado. Muchas veces hay personas que pierden el tiempo, no se empiezan a dedicar a una infinidad de cosas sin sentido, que no aportan fruto, o sea, que no acumulan fruto a su cuenta. Bendito sea el Rey que vive. Pero el Señor quiere que tú acumules fruto a tu cuenta, que no pierdas tu tiempo. El Señor ya te bendijo para que tú lo puedas hacer. Solamente que donde tú estás tal vez no te están llevando por el camino correcto. Se están dando la vuelta muy larga para llegar ahí. Pero el Señor ya lo entregó por intermedio del Espíritu Santo. Bendito sea el Rey que vive. Como dice aquí, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hermano, aquí hay una gran diferencia.
¿Por qué dice que los falsos profetas los vamos a conocer por su fruto? Porque el árbol malo no puede dar frutos buenos que glorifican a Dios. Vamos a entender ese en profundidad, hermano. Amén. Pero un árbol bueno que da un buen fruto y ese fruto glorifica a Dios. Porque el buen fruto lo encontramos en Jesús. Y un árbol malo probablemente no está en Jesús, pero se proclama profeta. Ay, Jesús, bendito sea el Rey que vive. Podemos recibir enseñanzas, podemos recibir doctrinas, vientos de doctrinas por donde quiera que usted vaya, usted va a escuchar una doctrina diferente. Pero le digo en el nombre poderoso de Jesús, hay una sola verdad, hay un solo camino, hay uno que tiene la vida y ese Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que el Hijo del Dios viviente, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que dio la vida en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre y alcanzar misericordia. Pero hay muchos que vienen proclamando a Jesús, pero no traen las enseñanzas que enseña Jesús. Pero dice el Señor que por sus frutos los vas a conocer. A esos falsos profetas. Bendito sea el Rey. Hermano amado, hay algunos que pueden llevar años en una iglesia, que tal vez nacieron dentro de una iglesia, y usted los va a ver, hermano amado, y tal vez ellos mismos caen en esa propia mentira de que porque llevan 20, 40, 30 años dentro de un cuadrado, hermano, tienes más valor que usted. Y eso no es así. No es así. Es que yo soy profeta, es que yo soy esto. Hermano, usted no es nada. Usted no es nada. Usted no es nada si usted no aprende a llevar fruto y acumular fruto, porque por intermedio de los frutos vamos a glorificar al Padre, que provienen de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Vamos a seguir, hermano. No se preocupe porque el Señor nos va a poner un ejemplo claro de lo que es el fruto. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Dice así, mire aquí, no todo, vamos a ver unos ejemplos en Mateo mismo, en Mateo 7, 21 al 23, dice así la palabra del Señor, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, pongamos mucha atención. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esa posición? Me incluyo. Señor, Señor, o me están enseñándome una enseñanza que ni siquiera proviene de Jesús, que ni siquiera proviene de la verdad, que ni siquiera proviene de la simiente, que ni siquiera proviene del Hijo del Dios viviente, y al último, para rematar la enseñanza, le dicen, Jesús vive. No sé en cuántas oportunidades usted se ha encontrado en esa enseñanza. Amén. Lo que me enseñan no proviene de Jesús, pero el nombre de Jesús lo ocupan para terminarla, para rellenar esa enseñanza. Amén. Vamos a ver acá, dice, por eso el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo.
el Señor lo remarca. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. ¿Qué significa hacedores? Hacer. O sea, yo puedo decir que soy un profeta, proclamándome yo como un profeta, ya, o ya sea un profeta, predicador, lo que sea que esté dentro de un templo. Amén. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí el Señor nos identifica por los frutos. Hermano, cuando el Señor nos da esa enseñanza, que nos vamos a identificar por nuestros frutos, y Él dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? ¿Higo de los abrojos? Está hablando de algo que se ve. Ay, Jesús, bendito es tu nombre. Si Él me está comparando con un árbol, si a usted lo está comparando con un árbol, por ejemplo, el árbol que usted está siendo comparado, que el Señor lo está comparando a usted, supongamos que es un naranjo. Al mirar ese naranjo, ¿cierto? Podemos identificar que es un naranjo porque muchos lo pueden identificar por las hojas, ¿cierto? Pero cuando confirmamos que es un naranjo, específicamente por el fruto que da el árbol. Amén. El fruto que da el árbol, ¿cierto? Es como la identidad del árbol. Ay, gracias, Espíritu Santo. O sea, es un árbol, pero el fruto es su identidad. Amén. Porque aquí dice que por su fruto nos lo vamos a conocer. Si vamos a ver un naranjo que está dando uva, algo raro está pasando ahí, al punto hasta de sorprendernos. Entonces, cuando usted va y se enfrenta, y cuando usted ya viene, no sé, escuchando las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Y usted va a ver otra cosa, y que le puedan estar hablando de Jesús, pero usted está identificando que ese árbol no tiene el fruto correcto. O sea, algo está sucediendo ahí. Y por eso el Señor nos dice, guardaos de los falsos profetas. Pero dice que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Y aquí el Señor dice, en Mateo 7, del 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Destaquemos esto que es importante. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo lo que se hizo ahí, se hizo por causa del poder que tiene el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Pero nada se hizo por ellos mismos. Por lo tanto, ellos nada bueno hicieron. Ay, Jesús, Señor. Nada bueno hicieron. Porque lo que ellos hicieron se hizo por causa del nombre de Jesús.
que sobrepasa todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea el Rey que vive. Entonces nosotros quedamos excluidos porque nada hicimos. Es lo que tenemos que comprender. Nada hicimos. Amén. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano amado, si el Señor Jesús a usted le está enseñando a identificar a los falsos profetas que vienen vestidos como ovejas y por dentro son lobos rapaces, y que nos enseña que por su fruto los vamos a conocer, asimismo usted va a ser conocido por el Señor, por su fruto, por lo que usted está dando, por lo que ese árbol está produciendo, por lo que va a glorificar al Padre. No sé si usted está entendiendo, hermano amado. Así como el Señor le enseña a usted a identificar por causa de los frutos a los falsos profetas, así nos va a ver el Señor. Porque dice aquí, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor Jesús, ¿cómo yo puedo acumular fruto? ¿Cómo puedo permanecer en ti a través del fruto, Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Si no es suficiente el profetizar, si no es suficiente echar fuera demonios, si no es suficiente hacer milagros, Señor, en tu nombre, entonces ¿cómo yo puedo acumular fruto a mi cuenta, Señor? Para que cuando tú veas el fruto que se está acumulando. ¿Cómo lo puedo hacer, Jesús? Vamos a ver aquí un ejemplo clarito, hermano amado, que se encuentra aquí en Filipenses. Bendito sea el Rey. Está muy claro, hermano. Dice, en gran manera, apóstol Pablo le dice aquí a los filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y por todo, y en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Estamos viendo algo muy importante acá que apóstol Pablo, ¿cierto? Le dice, refiere a los filipenses. Apóstol Pablo en esta circunstancia estaba pasando por aflicción, estaba pasando por necesidad. Amén. Pero estaban los filipenses, estaban solícitos. Amén. Aquí vemos algo muy importante también en los filipenses, que ellos estaban solícitos, ellos estaban preparados, solamente les faltaba la oportunidad para ellos poner por obra la palabra. Amén. Entonces, apóstol Pablo se les convierte como la oportunidad para los filipenses de poder llevar a cabo la palabra del Señor. Amén. Entonces dice aquí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, le dice apóstol Pablo. ¿Ya? Vamos a seguir. Sin embargo, le dice apóstol Pablo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, le dice apóstol Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿En qué estaban participando los filipenses? ¿Estaban participando en una convivencia en la iglesia? ¿Estaban participando en un cumpleaños? ¿Estaban participando en una celebración? ¿Estaban preparándose para el año nuevo, para la Navidad, los regalos? Ay, Señor Jesús. ¿En qué estaban participando? En razón de dar y recibir. Ellos estaban preparados para hacerse partícipe de la aflicción que se les presentó en el momento por intermedio de apóstol Pablo. Ellos estaban preparados para suplir esa necesidad. Ellos estaban preparados para hacerse parte. Y cuando uno está preparado no hay cuestionamiento, no hay justificaciones. Amén. Entonces, pero hoy en día, ¿cuántas justificaciones escuchamos? ¿Cuántos peros se nos ponen por el frente? Hermano, si el Señor viniera y nos dijera y le pregunte a una iglesia X, a otra iglesia X, ¿a qué iglesia estás ayudando tú? ¿A qué hermanos estás ayudando tú? ¿Con qué iglesia que esté pasando tribulación estás haciéndote partícipe tú? No, señores, que nunca escuché esa enseñanza. Señores, que sabe que no nos alcanza para enviar para allá. No alcanza para los que estamos aquí nomás. Ay, Jesús. Hermanos, siempre nos preocupamos de la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Limitamos el amor del Señor. Limitamos la fe. Limitamos a que la gracia sobreabunde. Y eso no lo entendemos. Y muchos que llevan años no lo entienden tampoco. ¿Acaso el Padre, cuando envió a nuestro Señor Jesucristo, lo envió por un grupo reducido? ¿O lo envió para que la humanidad fuese salva por Él? ¿Acaso son pocos los que tienen el acceso a la salvación? ¿O somos todos? ¿Acaso Él vino a dar su vida por los pecados de algunos nomás? ¿O por todos los de la humanidad? Hermanos, cuando el Padre envió a su Hijo al mundo para que hiciese el sacrificio por ti, por mí y por toda la humanidad, no lo hizo por unos pocos. Él nos amó a todos por intermedio de Jesucristo, el Señor, el Hijo del Padre. Hermano amado, si usted está dándose cuenta que aquí los filipenses participaron en razón de dar y recibir, le dice apóstol Pablo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Qué es lo que hizo el Padre? ¿Qué es lo que hizo el Padre? Dio. ¿A quién dio? A su Hijo. ¿Por quién? Por todos. Y entonces, ¿por qué usted limita el amor de Dios que está dentro de su corazón? ¿Por qué usted limita la gracia del Señor que está dentro de su corazón? ¿Por qué usted y no puede mirar a sus extremos?
que hay gente que es más necesitada que usted. Bendito sea el Rey que vive. Lo que estás haciendo hoy, si no te ayuda a llevar el fruto, ponte en alerta. Ponte en alerta. Porque por tu fruto el Señor te va a conocer. Por tu fruto. Dice aquí el Señor, dice en su palabra, muchos en aquel día me dirán Señor, Señor. Muchos, muchos, muchos. Amén. Muchos en aquel día. Dice, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad, hacedores. No habla de predicadores o de profetas o de lo que pueda salir de su boca, hacedores de maldad. Aquí, ¿qué es lo que estaban haciendo los filipenses? ¿Estaban hablando o estaban haciendo? Estaban haciendo. ¿Qué es lo que hizo el Padre cuando envió a su Hijo a la tierra? ¿Estaba hablando o hizo? Lo dio, lo hizo. Amén. Estamos hablando de hacer. Amén. Dice así, pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, le dice apóstol Pablo. Pongamos atención. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, los filipenses una y otra vez le estaban enviando dádivas a apóstol Pablo. Una y otra vez le estaban enviando para sus necesidades. Una y otra vez lo hacían. Amén. Pero aquí estamos viendo de que los filipenses no están diciendo, Señor, estoy profetizando en tu nombre, estoy echando fuera demonios o estoy haciendo milagros en tu nombre. Ay, la gran diferencia entre los filipenses con los que están ahí profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros en el nombre de Jesús, la diferencia con los filipenses de que ellos estaban haciéndose partícipe de la aflicción de otro. Porque cuando nosotros estábamos afligidos, necesitados de que alguien diera la vida por nosotros para que nos rescatara de la esclavitud y nos sacara de la maldición del pecado en la cual estábamos confinados, ay Jesús, llegó el Mesías. Bendito sea el Rey. No sé si usted está entendiendo, hermano amado. Ellos se hicieron partícipe de esa aflicción. Y cuando Cristo vino a consumar el sacrificio en la cruz del Calvario, Él se hizo partícipe de su aflicción. Él se hizo partícipe de su necesidad. Y nosotros así aún seguimos siendo mal agradecidos, ignorando su palabra de vida, queriendo hacer lo que a mí me parece bien, queriendo gozarse con los puestos de autoridad que se autoproclaman con el hombre. Hermano amado, si usted está fuera de Jesús, examine su senda. Sí, hermano, pero ¿por qué usted predica de Jesús? Porque ahí me conviene estar, aunque sea un pecador, aunque haya injusticia, maldad en mi corazón. Bendito sea el Rey que vive, que me lo hizo ver. Soy injusto, hay maldad, tengo que luchar, sí. No soy perfecto, no lo soy. ¿Estoy enfermo? Sí, porque hay un médico que me sana. Bendito sea el Rey. Pero cuando usted se cree que está bien y que no necesita de Jesús, ay, hermano, ay, hermano,
Que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas. Pero como podemos ver que los filipenses estaban preparados, estaban solícitos para hacerse partícipe de la tribulación de apóstol Pablo, que fue la oportunidad para ellos. ¿Cuántas oportunidades hay por ahí para que tú puedas poner por obra el amor del Señor, la gracia del Señor? Pero ahí hay un problema, es que no hay solicitud, no hay un corazón dispuesto. Gloria a Dios, bendito sea el Rey, no hay algo con dominio propio. Tal vez falta un conocimiento, alguna virtud. Bendito sea el Rey que vive. Pero aquí podemos ver cómo los filipenses, por causa de lo que ellos enviaban a apóstol Pablo, por causa de las dádivas, ellos estaban acumulando fruto a su cuenta. A su cuenta. Y no solamente eso, que por intermedio de su fruto, por esas dádivas, por intermedio de esas dádivas, ¿qué es lo que pasaba acá? Pero de todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso se traduce la acción, la obra que tomaron, la decisión que tomaron los filipenses de hacerse partícipe de la aflicción de apóstol Pablo. ¿Sabe en lo que se transformó eso? Se transformó, dice, en un olor fragante, en un sacrificio vivo, dice, acepto, agradable a Dios. Y mientras usted y yo perdemos el tiempo enfocado en otras cosas, teniendo la oportunidad al frente, mi Dios pues suplirá, dice, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos entender acá que hay falsos profetas, pero los podemos reconocer por su fruto? No es suficiente cuando nosotros estamos cumpliendo tal vez liderazgo dentro de una congregación. No es suficiente, porque eso no te da una aprobación de parte del Señor. Todo lo contrario, puedes estar en un puesto de liderazgo y estás corriendo riesgo de que el Señor te diga, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Pero hoy el Señor, es rico en su misericordia, nos enseña a través de su palabra cómo podemos acumular fruto a nuestra cuenta. Y no solamente eso, y que glorifique a Dios, y que le sea un olor fragante, un sacrificio acepto que Él acepta, agradable a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí vemos en los filipenses una fe que está agradando a Dios, porque es un perfume que le llega a Él grato. Es un sacrificio que Él acepta. Bendito sea el Rey que vive. ¿Y cuál es? Es que los filipenses se hicieron partícipe de la aflicción que estaba pasando apóstol Pablo. Hermano amado, esta es una palabra poderosísima para aquellos que la van a creer o para los que la están creyendo saben de lo que el Señor le está hablando en este día. Hay que permanecer, sí. Hay que perseverar, sí. Hay que ser valiente, sí. Esto no es fácil. Yo lo voy a hacer, no. Porque todo, dice el Señor, toda obra que nosotros comencemos aquí va a ser pasada por el fuego. Bendita sea el Rey. Y la que pasa, hermano,
va a recibir recompensa. Pero la que no persevera, la que no se sujeta y después empieza a hacerlo, pero después se va a otra enseñanza, se va a otra doctrina, empieza a hacer otras cosas y se olvida de eso, lo hace 2 veces y 3 veces. Y ni siquiera con lo suyo. Amén. Entonces, ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el riesgo. En que usted comience a hacerlo y después se desvíe a otras cosas. Y no es así. Retén lo que tiene, dice el Señor. Retén lo que tienes. Retener es retenerlo, aunque sea repetitivo en tu vida. Retener es perseverar. Perseverar en lo mismo es guardar. El guardar somos encontrados en obediencia, en el Evangelio que profesamos, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos a ver con lo último finalizamos. Cualquiera pues, esto dice el Señor, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, que ni siquiera hacían lo que enseñan. Como podemos ver acá que el Señor hace 2 comparaciones importantes. ¿Dónde está su cimiento? ¿Dónde está su fundamento? ¿Con qué usted está edificando? ¿Con qué está edificando? ¿Solamente con palabras? Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. ¿Así está edificando usted? ¿Está predicando sin hacer? ¿O está edificándose de tal cual como lo están haciendo los filipenses? Jesús, te alaba mi alma, Señor. Los filipenses acá no estaban predicando. No le estaban diciendo, Señor, Señor. No, ellos se hicieron partícipe. Ellos estaban obrando. Ellos estaban haciendo. Ellos se decidieron a moverse. Ellos se decidieron a participar de una aflicción de otros. Fueron los únicos que estaban solícitos. Los únicos. Enviándole un olor fragante a Dios. Los únicos, enviándoles un sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque dice apóstol Pablo que ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir. Dígame usted no sé qué iglesia es, pero dígame usted, respondamos ahora a qué iglesia está ayudando, aunque no pertenezca a su denominación. Dígame usted. Ay, bendito sea el Rey que vive. Gracias, Señor. ¿Dónde está edificándose usted? Porque aquí dice que el que oyó su palabra y la hizo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde está edificando su casa? Y usted tal vez que tiene puesto, entre comillas, de liderazgo, ¿dónde usted está haciendo que los que están escuchando la enseñanza que usted está impartiendo, dónde usted le está enseñando que ellos edifiquen su casa? ¿En Jesús? ¿O lo está llevando para la ley todavía? Aquí esto se trata de Jesús. No se trata de nadie más. De Jesús, de Jesús, de Jesús y de Jesús. De nadie más. Dígame usted, ¿qué herramienta usted le está entregando? ¿Qué doctrina, qué enseñanza que le ayuden a ellos a acumular fruto a su cuenta? Que le ayuden a ellos a enviarle un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde dónde le está diciendo qué le está enseñando a usted? ¿Dónde están edificando la casa ellos que están escuchando su doctrina, su enseñanza? ¿Dónde están edificando esas casas? ¿En las rocas o en la arena? ¿Qué doctrina, qué enseñanza estás impartiendo? ¿Proviene de Jesús, del Cristo de gloria, para glorificar al Padre y alcancemos misericordia en el oportuno momento? Bendito sea el Rey. Que el Señor los bendiga. Que el Señor pueda abrir el entendimiento de cada uno de los que van a poder ver este mensaje. Que el Señor Jesús los bendiga. Buenas noches. Chao, chao.